Luis Estefano es secretario de Educación de la Comuna de General Pueyrredón, está en el otro extremo de la línea. Luis, buen día, ¿cómo le va? Y a José Luis y a toda la audiencia, ¿cómo estás? Bien, bien. Bueno, en principio, ¿qué es lo que ocurre al respecto de los docentes municipales? Hay una algarada mediática sindical fenomenal desde ayer de la tarde. Entiendo que se ha tomado una resolución, que por lo menos si tengo que hacer hincapié en la lectura de lo que se ha publicado hasta ahora, diría que tiene por único objetivo perjudicar a los docentes. Cuéntenos un poco por qué han tomado esta determinación. No, en realidad las decisiones que se han tomado en la órbita de educación y en la órbita de Hacienda tendientes a regularizar algunas cuestiones que han sido históricas, están por supuesto siempre en el marco de la norma como para arrancar. Es decir, en la objeción de ayer en esta presentación que el Sindicato de Trabajadores Municipales ha hecho en el Consejo Deliberante sobre situaciones que tienen que ver con los docentes jubilados que aspiran a ingresar a la docencia, y lo digo más allá de esta chicana de la secretaria docente de mandarme a leer al diccionario lo que quería hacer ingreso, la verdad que de la simple lectura del Estatuto Docente Municipal surge que los docentes jubilados tienen dos formas de hacer, los docentes en general tienen dos formas de hacer ingreso a la docencia. Una es como titular por concurso y otra es por listado para ser interino suplente. Son dos ingresos a la docencia en nuestro estatuto y en todos los estatutos docentes de otras jurisdicciones. Y esto tiene que ver con que uno puede ser 14 años suplente o interino, pero en el momento de tener que presentarse a un concurso está haciendo ingreso a la docencia. Y esto es definición pura de la norma, no es una cuestión caprichosa ni tiene que ver con ir a buscar el diccionario. Y esto implica que cuando se convoca a un concurso para dar estabilidad a los docentes, cuestión que hemos definido como política de gestión, implica que un docente que se presente a ese concurso para hacer ingreso a la docencia como titular no tiene que estar jubilado porque la misma ordenanza lo exige. A lo largo de estos años, últimos años, porque no es algo de siempre, se ha permitido el ingreso de docentes jubilados y lo que estamos haciendo es aplicar la ordenanza, más allá de que tal vez se pueda llegar a contemplar alguna cuestión puntual de muchos años de docentes que han estado sin la posibilidad de que las diferentes gestiones les haya dado este derecho al ingreso por concurso y se pueda contemplar. Lo que me extraña es que esto o esta propuesta que se lleva al Consejo Deliberante no se haya trabajado con el Ejecutivo como corresponde, digo, porque creo que el ámbito de cogestión, el diálogo que hemos tenido con el Sindicato de Trabajadores Municipales durante estos meses, permitía que esto que ayer se llevó y que nos desayunamos viéndolo en los medios, se podía haber aportado, trabajado también, evaluado con la Secretaría de Educación, con el equipo de trabajo que me acompaña. Pero bueno, esto es puntual, la cuestión que tiene que ver, o parte de las cuestiones que se plantearon ayer, y la otra tiene que ver con la definición de la cuestión que tiene que ver con la bonificación, que por supuesto niego que se quite la misma del salario docente. Es una explicación que técnicamente le corresponde al secretario de Hacienda y que seguramente la hará en el transcurso del día, porque saben ustedes que no es materia, no es responsabilidad del secretario de Educación las cuestiones salariales, porque no es un ente descentralizado, sino que depende, articula con la Secretaría de Hacienda, pero básicamente la cuestión tiene que ver con cómo se ha medido o definido el cálculo para esta bonificación durante estas últimas décadas. La decisión Está tiene que bien, ver pero con más allá de que, justamente... Sí. discúlpeme, más allá de que esto sea una cuestión que determina la Secretaría de Hacienda, lo que entiendo es que hay una revisión que en todo caso estaría indicando la existencia de un escenario, digamos, donde por año se ha estado pagando de manera que no corresponde. ¿Esto es así? ¿Usted interpreta que...? Esto es así. Ajá. Esto es así. No, yo digo que le corresponde a Hacienda por la explicación, pero por supuesto que estoy al tanto y el equipo técnico me ha dado las explicaciones del caso. Durante todos estos años, la bonificación que se crea aproximadamente, a fines de los 80, establece que el salario docente de la provincia de Buenos Aires impone una pauta salarial, y para equilibrar con el resto de los agentes municipales la diferencia que exista entre el salario docente municipal, provincial, y el empleado del escalafón 12 municipal, la absorbe o la abona el municipio. Ese cálculo durante todos estos años se ha definido a partir de tomar como base 35 horas semanales, cuando el docente en realidad, en cada uno de los cargos docentes que pueda tener en el sistema educativo, tiene entre 20 y 22 horas semanales de cumplimiento, ¿sí?
Es decir, que lo que hace el decreto es corregir, lo que no implica que el docente perciba menos saberes. De hecho, lo van a comprobar los propios docentes entre mañana y pasado cuando calculo que se cobren los saberes. Se define que esta escala, esta bonificación que está definida por ordenanza, se acerca a la realidad del sector docente. No tenemos una situación de inequidad con el resto de los empleados municipales, que en el escalafón 12 están los docentes cobrando lo mismo que alguien que trabaja 15 horas más. A ver, como para cerrar, entendiendo, porque es muy técnico y ubica y tiene que ver con un sector. Digamos, la planta municipal tiene un determinado régimen de cargos, ¿no es cierto? Se ingresa con una categoría, a lo largo de los años esa categoría se va modificando, se va ascendiendo. Los docentes tienen una reglamentación general que surge del ordenamiento para el sector docente de la propia provincia de Buenos Aires y en algún momento se buscó hacer una equiparación para que ese salario docente no fuera inferior a un salario municipal. ¿Esto es así? Esto es así. Bien. Calculado sobre 35 horas de trabajo mensual, pero en realidad el docente municipal trabaja 22. Claro, el cálculo que se ha hecho es de los diferentes años, no está definido en la ordenanza. La ordenanza lo fija en función del escalafón 12 y para los profesores de secundario superior que no tienen un cargo, sino que tienen horas, lo hace equiparando a la carga horaria que tienen. El cálculo que se ha hecho durante estos años se ha hecho sobre la base de 35, cuando lo más cercano dentro del escalafón municipal es 22, 25 horas semanales. Eso es lo más cercano a la realidad del cumplimiento de carga horaria de los docentes, es el cálculo sobre 25, y esto es lo que se corrige. Bien, bueno, veremos. Como usted dice, en horas más, supongo yo, mañana van a estar cobrando el sueldo de los municipales y más o menos se mantiene la regla de lo que ha sido estos últimos meses. Sí, seguramente, por eso insisto en que técnicamente el secretario de Hacienda seguramente va a definir puntualmente. Yo me animo más a explicar las otras cuestiones que se plantearon en la sesión de ayer, que por supuesto están todas basadas en la norma, independientemente de cómo se pare cada uno en función de que se cumpla o no, que se siga teniendo irregularidades, inconsistencia en muchos aspectos. La verdad que nosotros en el trabajo que hemos llevado en este último mes y medio, 2 meses, hemos encontrado muchas situaciones que realmente estamos corrigiendo, que tienen que ver con el salario, con incompatibilidades, con liquidaciones que no corresponden con lo que la norma define. Nosotros tenemos que cumplir con la normativa tanto municipal como provincial, porque las escuelas, si bien son administradas por el municipio, están en la órbita de la provincia de Buenos Aires, es decir, no son independientes a lo que se fija para el resto de las escuelas de gestión estatal o privada de la ciudad. Y en función de esto, debemos cumplir con la norma de todo el circuito técnico-administrativo. La cuestión salarial, sin duda, el secretario de Hacienda la va a definir claramente en las próximas horas, y por supuesto que se ha contemplado esta cuestión de que no implique un impacto en el salario docente, en el bolsillo del docente, y esto se va a comprobar seguramente en el día de mañana pasado con la lectura del mismo decreto que absorbe los anticipos que la gobernadora ya definió para todos los docentes de provincia, corrige esta escala y además avanza sobre otras cuestiones. Lo único que me sorprende es que a veces tanto medios como hasta algunos concejales toman postura en base a lo que se plantea desde el sindicato sin la lectura previa del decreto al menos. Bueno, esto es una cuestión, digamos, que viene de los pasados 8 años, donde hay una colusión de intereses entre el anterior gobierno y estos mismos grupos, ¿no? Cuando uno mira la plata que algunos se llevan del Consejo Deliberante y se pregunta a título de qué es, para pagar y financiar este sistema que yo llamo la mafia digital en Mar del Plata, pero no lo voy a meter en eso, Luis, va por mi cuenta lo que digo. Que tenga un buen día, gracias por el tiempo que nos dedicó, muy amable, hasta luego. Por favor, un saludo. Es así, cuesta comprender, ¿viste?